Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos una semana más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña una vez más Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Inteligencia artificial. Pues ¿te gusta cómo sí? me dijiste que trabajara la presentación y digo, pues voy a hacer la neutra, porque es que si no siempre pones pega a cómo te presento. No, hombre, me gustaba más el único, el inigualable, con 80 kilos peso pluma, pero bueno, estaba bastante bien. Ya te gustaría ser peso pluma. Peso pluma. Peso pluma. Se nota que no tengo ni idea de boxeo ni de lo que no. Yo hablo de peso, yo tampoco tengo ni idea de boxeo. Yo hablo de Peso Pluma, el cantante, del cual tampoco tienes ni idea de quién es, pero no pasa eso nada. No sabía ni qué era eso. Hay una persona que se llama así. Joder, claro, que hace corridos tumbados. Ya. ¿Sabes lo que es un corrido tumbado? No, tampoco. ¿Sabes lo que es un corrido? No. Un corrido mexicano. Que esto que se ven... Que van ¿Tú te caminando... crees que yo soy mexicano? Yo soy de La Mancha, o sea, tú no me saques de los molinos, tío. Corrido manchego, ojo, de aquí doy, para la industria de la música, doy una idea. Corridos tumbados manchegos, o sea, ¡buah! Impresionante. Bueno, explícame, ¿qué es eso? El corrido tumbado es un estilo musical típico de México, que es como con trompeta, la guitarra esta que es un poquito más grande que tienen. No son mariachis como tal, porque como que el cuarteto del grupo es diferente, pero es un estilo musical, tú lo escuchas y es muy mexicano. Y entonces la escena urbana mexicana ha puesto de moda en los últimos años los corridos tumbados. Aquí en Músicas a Granel, que es el podcast que se ha puesto la gente, donde yo explico estilos musicales de la nueva moda urbana. Bueno, pasando un poquito por todo esto, tenemos que decirle a la audiencia, a los telespectadores que nos están telespectando, que estén atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a empezar una cosa. A ver, nosotros siempre hemos querido ir a formato corto, intentar acercarles más todo lo que hacemos, digamos, intentar explicar de una forma mucho más directa pues los conceptos de energía, y la realidad es que las generaciones nuevas ya no tienen, bueno, este podcast dura 1 hora, no tienen ni 5 minutos para sentarse a escuchar algo. Siempre hemos querido sacar alguna pildorita, ¿no? En plan, oye, punto clave, algún tema, 1 minutito, 30 segundos, pues como seguramente alguno nos siga, pues como hicimos con el apagón o con la eólica marina, ¿no? Eso es un poco la tarea pendiente que teníamos hasta ahora, siempre y cuando la gente nos acepte vernos un poco más en el contacto personal, ¿no? Que ganamos de cerca, de hecho, siempre hay que decirlo, Marcial. Pero, hombre, por supuesto. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto es una conversación que teníamos Ismael y yo todos los años, decíamos, ostras, hay que sacar formato corto, hay que editar, hay que no sé qué. Y yo creo que cada 3 meses decíamos, tío, sí, me tengo que poner con CapCut ahora, editar no sé cuánto. Entonces, bueno, hemos encontrado una solución, y es que vamos a empezar a colaborar con Oikos MSP, que es una agencia de comunicación especializada en ciencia, y vamos a empezar a colaborar con ellos y nos van a ayudar a generar ese contenido en formato vertical que vendrá en nuestras redes. Recuerden nuestras redes. Tenemos nuestro canal de YouTube, Sígueme la Corriente. Tenemos nuestro Instagram, tanto Sigue Corriente como Ismael Morales, que es @ismoralopez, o yo, que soy @p_renovable o Capitán Renovable. Tenemos LinkedIn, que nos pueden seguir tanto a Ismael Morales como a Marcial González de Armas, como a Sígueme la Corriente. Al final, Sígueme la Corriente es un poco lo que concentra todo. Y ahí iremos sacando cositas. Principalmente, ya les digo, en Instagram, YouTube y LinkedIn, aunque también tenemos TikTok. Yo no tengo TikTok. Yo tampoco. Tenemos el de Sigue Corriente, yo lo tengo ni instalado en el móvil. Lo que pasa es que Rubén se cree que es aquí generación Z y tiene TikTok. Claro. Típico señor mayor que se pone a trastear. ¿Cómo va eso? Tal cual. A mí no me van a ver en TikTok, pero vamos a subir contenido a TikTok. Si nos quieren seguir, y estaremos, y gracias también a lo que vamos a hacer con Oikos MSP, pues vamos a poder generar también contenido en TikTok. Ya un día traeremos a Diego Ferraje Codiucu para que nos enseñe cómo se hacen los TikToks, pero por ahora ese es el formato que vamos a hacer. Y
Ya un poco entrando en materia del programa, Ismael, no sé si, ¿qué te parece la camiseta que llevo puesta hoy? Pues ni me he fijado, la verdad, que es de Colombia, ¿no? ¿Puede ser? Hombre, por supuesto, claro, Vale. papá. Qué susto, qué susto. Claro que sí. Es como preguntar a un ciego de qué color es el cielo, ¿sabes? Básicamente. Pues llevo puesta hoy la camisetonga de Colombia, porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, no de Colombia específicamente, porque esto no es un formato de energía nómada, que como ya sabéis es el más deseado y siempre buscamos patrocinadores para que nos lleve y nos flete un avión para hacerlo en ese país, pero vamos a hablar de nuestra querida, amada, rica y sabrosa América Latina. Porque es, como vosotros también sabéis, incluso a mí me gusta más que Europa. América Latina es sabor, es color, es guasita, es... Pues apréndete lo que es un corrido tumbado. Anda. Ya, bueno, pero México no es América Latina, niño. O bueno, sí, no Hombre, entraría. podríamos Sí, sí, empezar a sí. hablar de corridos tumbados, de Cumbia, cumbia, bachata. ojo, cumbia 420, de cuarteto cordobés. ¿Ves? Se nota que Canarias puestísimo en eso. y América Es que Latina son primos estoy hermanos. muy afincado a la cumbia y al cuarteto. Bueno, a ver, el cuarteto ha sido el estilo del verano. La canción del verano, que es La Morocha, eso es cuarteto cordobés. Totalmente de acuerdo contigo. En fin, como parece que sabemos más de música que de energía en Latinoamérica, vamos a traer a alguien experto, además que nos hace un montón de ilusión, porque ya verán quién es la persona que va a venir y de dónde viene. Así que nada, yo creo que podemos cortar aquí, dar paso a la entrevista y que los telespectadores telespecten. Venga, cogemos el avión y cruzamos el charco. Ahora volvemos. Chao. Y pues ya estamos aquí con la entrevista. Y bueno, nosotros hemos viajado muchas veces a Latinoamérica, Ismael, porque hemos tenido nuestras energías nómadas. Bueno, tú has estado, físicamente has estado muchísimo. Yo no he estado tanto como me gustaría. Pero sí que hemos viajado muchísimo, analizando energéticamente los perfiles de diferentes países de Latinoamérica. Pero hoy vamos a intentar adentrarnos un poquito más y con gente muy experta, ni más ni menos que hemos traído a Vilmar Suárez, que es ingeniero en energía con un máster en negocios energéticos y política energética. Cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en la promoción de la sostenibilidad energética en países de Latinoamérica y el Caribe, y en la actualidad es analista de la región de LATAM para el think tank Ember. Bienvenido, Vilmar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marcial, hola Ismael, muy bien, muchas gracias por su invitación y feliz de estar aquí para charlar un rato con ustedes. Felices también nosotros, gracias. Porque ya comentábamos antes de la entrevista que somos grandísimos fans de Ember, de este think tank, que te voy a dejar a ti si quieres que nos cuentes un poquito qué es Ember, a qué se dedica, qué es lo que hacen, por qué lo conocemos más en Europa y qué están haciendo ahora en Latinoamérica. Sí, nosotros somos un think tank, un grupo de expertos global que trabajamos en temas de transición energética limpia y electrificación, muy enfocados en hacer análisis de datos y políticas del sector energético. Nosotros tenemos una de las bases de datos del sector energético que es de uso libre más grande del mundo. Cualquiera puede consultar información allí de capacidad instalada, de generación eléctrica, de capacidad instalada por número de habitantes en países determinados, etcétera, y todo eso es de acceso libre. Entonces, al final, nosotros creemos que es necesaria una cantidad abundante de electricidad limpia para electrificar, modernizar transporte, calefacción y etcétera. Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros tenemos varios reportes a nivel mundial. En Europa tenemos el European Electricity Review, que lo publicamos una vez al año, y lo que hacemos es que analizamos los datos de generación y demanda eléctrica de 27 países de la Unión Europea. El último lo publicamos en el primer semestre de este año y fue el 9º informe a nivel europeo.
Y ahora, después de un trabajo fuerte en Europa, en Asia, estamos enfocándonos en América Latina, que tiene unas particularidades impresionantes en la transición energética, y lo que queremos es justamente aportar información clara, basada en datos para la toma de decisiones y para la opinión pública. Bueno, permíteme comentarte que yo creo que has hecho una introducción de Ember muy correcta, pero muy humilde. O sea, para los que nos estén escuchando, para los telespectadores que nos están telespectando, Ember es un think tank, una agencia que hace unas infografías muy buenas, unos estudios muy detallados, unos análisis que van más allá de los propios datos. O sea, no es porque está Wilmar aquí, pero que verdaderamente si se dan un paseo por su influencer favorito de energía o lo que sea, estoy segurísimo que en algún punto de algún discurso que ha dado en algún momento ha incluido una infografía de Ember o ha mencionado un informe de Ember, porque son sobre todo desde Europa, una de las fuentes de información más fiables, sobre todo más bien estructuradas que se puede encontrar, y un gran trabajo también que hacen con infografías y con una presentación de información muy, muy buena. Pero vámonos a cambiar de continente, porque Wilmar también es autor de los últimos reportes que han hecho sobre México y sobre Chile. Justamente el de Chile se va a presentar ahora el 25 de septiembre. Vamos a centrarnos primero en la parte de México, porque en esos informes se comenta, por ejemplo, que México va de camino a convertirse en una superpotencia solar. Al final, todos conocemos la potencia renovable que tiene México, pues cómo se han reducido los costes de las baterías, cómo ha ido evolucionando el sistema eléctrico. Tenemos una energía nómada sobre México, donde hablamos de todo su potencial renovable. Quizás haría falta un poco más de intención política, pero bueno, te queríamos preguntar que nos cuentes un poquito pues de qué va este informe, qué tan bueno o qué tanto potencial tiene México para integrar las renovables en su país. Cuéntanos un poquito. Sí, de pronto dar primero un contexto muy rápido de lo que se encuentra uno en la transición energética en América Latina. Realmente, en promedio tiende a ser más del 60% de generación renovable, lo que es impresionante, muy marcado por una abundancia de generación hidroeléctrica y también de minerales críticos para la transición energética. Entonces, esto pone un contexto interesante para el trabajo en la región, y ahora cada país con su particularidad, y el caso de México es bastante interesante. Nosotros justamente publicamos un informe del potencial técnico de México de generación solar fotovoltaica acoplada a baterías, y cómo ese contexto puede permitirle a México convertirse en una superpotencia solar. Pero para eso, pues hay que entrar un poco en el contexto de la generación eléctrica mexicana, y es que más del 60% de la electricidad en México se genera con gas, y sumado a un 10-12% con otros combustibles fósiles, nos da una matriz eléctrica térmica muy basada en combustibles líquidos y gas principalmente. Desde la perspectiva de las energías renovables, tiene un 6% de generación eólica y un 7% de gas. Entonces, eso ya nos marca un poco esa dependencia del gas natural y los combustibles fósiles para generar electricidad. Pero a esto hay que añadirle algo muy importante, y es que el 54% de toda la electricidad que se generó en 2024 provino de gas importado de Estados Unidos. Y eso ya lo que hace es que puede alzar una bandera roja de alerta, un poco desde la perspectiva de política energética, porque al final la prioridad de los países debería ser tener seguridad e independencia energética, y en este caso, si tu país depende más de la mitad de la generación eléctrica de un gas que está importando de un país vecino, allí el tema puede ser un poco difícil, ¿no? Entonces, esto nos llamó bastante la atención. Empezamos a analizar más un poco del contexto mexicano, y encontramos que México en los últimos años ha generado una dependencia muy marcada en el uso de gas, no solamente para generación eléctrica, sino para el consumo de la demanda nacional. Y desde el año 2000 esa demanda de gas en México se quintuplicó
combinado con una notable reducción en la producción de gas. Eso desencadenó en que México perdiera su autosuficiencia y empezara a depender notablemente de gas importado de Estados Unidos. De la producción que tiene local de gas México, únicamente un 15% llega al mercado y el resto se utiliza por la petrolera nacional, que es Pemex, en sus propios procesos. Entonces, esto lo que han llevado es un crecimiento de las importaciones de Estados Unidos, que nosotros estimamos que entre el año 2000 y el 2024 han crecido 22 veces. Entonces, la dependencia es gigantesca, donde si bien el sector eléctrico es el principal consumidor, pero también la industria petrolera está consumiendo gran parte de ese gas, y al final de toda la demanda de gas de México, el 74% viene de un único proveedor, que es Estados Unidos. Entonces, al final esto coloca a México en un alto nivel de vulnerabilidad ante restricciones que puede ser de tipo geopolítico, climáticas, de mercado, etcétera. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el combustible que tiene México si no tiene gas? Pues el combustible que tiene México es el sol. Y el sol en México es muy abundante, y nos dedicamos a estudiar qué pasa con la radiación solar en México. Y es que el país está entre los 20 primeros países del mundo en potencial solar. Más o menos podría estar en 4.9, 5 kilovatios hora por cada kilovatio pico instalado, y codeándose con el norte de África, con Australia, de pronto con el desierto de Atacama en Chile, etcétera, con factores de planta muy por encima del promedio mundial, por encima del 22-23%, que es bastante interesante. Y nosotros analizamos datos de radiación horaria de los últimos 18 años en México, y nos encontramos con que hay baja nubosidad en la mayoría de las locaciones en las cuales analizamos, y limitados déficits de generación por lluvias y nubosidad. Entonces, esto hace que haya un contexto casi perfecto para poder generar energía eléctrica de fuente solar. Ahora, ¿cómo aprovechar esa energía solar por las noches? Porque al final hay mucho potencial, pero los horarios picos de demanda tienen que ser en las noches, y pues allí las baterías, es que en el contexto del sector energético vienen jugando un rol fundamental, principalmente por la caída considerable de los costos, el aumento de la eficiencia de las baterías, incluso el área menor que requieren ahora las baterías para almacenar energía eléctrica. Entonces nosotros encontramos que en ciudades muy soleadas, o lugares muy soleados como Ciudad Juárez, por ejemplo, se tenían más de 300 días al año en que se podría lograr un suministro constante de energía eléctrica de fuente solar sin ningún tipo de déficit, acoplando baterías y acoplando energía solar fotovoltaica. Esto haciendo la salvedad que es un análisis con un sistema que no está sobredimensionado y teniendo únicamente un 4 o 5% de sobredimensionamiento, de exceso de generación. Y en lugares con más niveles de nubosidad como Monterrey, por ejemplo, se puede llegar a 20 horas de suministro completo al día, lo cual es una maravilla. Entonces, nosotros hicimos 2 escenarios en los cuales analizábamos esta posibilidad que tiene México para convertirse en una superpotencia solar. Un primer escenario alineado con la política energética de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en su discurso de toma de posesión decía que quería llevar a México a un 45% de energía limpia. Y nosotros creemos que para llegar a ese 45% en 2030, México necesitaría agregar 36 gigavatios de baterías y 36 gigavatios de energía solar, de potencia solar instalada, y 30 gigavatios hora de baterías. Con la instalación de un sistema de ese tipo podría llevar a México a que la energía solar pasara de tener un 6% de participación a un 21%, y donde las baterías, su principal función sería casi que estabilizar la producción solar y reducir excesos. Entonces, se podría hacer. Y hablando un poco de ese escenario de superpotencia solar, que es desde un potencial técnico, nosotros analizamos los datos de 2023 y intentamos hacer un modelamiento de cómo se podría suplir sin muchos vertimientos, sin mucho desperdicio de energía eléctrica, esa demanda, y encontramos que pueden ser 190 gigavatios de capacidad instalada de batería con 600 gigavatios hora de baterías, y eso podría llevar a cubrir un 90% de la demanda nacional. Entonces, ese es el contexto de México, y al final lo que México podría hacer es pasar de ser un país dependiente
de un tercero, en este caso del gas de Estados Unidos, a ser autosuficiente en su producción de electricidad, lo que creo que no es poca cosa. Claro, porque aquí comentas una cosa que, o sea, México, aparte de sol, también sabemos que tiene combustibles fósiles y es productor de combustibles fósiles, eh, pero a pesar de ello, importa muchísimo combustible de Estados Unidos. ¿Eso significa que consume todo el combustible fósil que produce de forma interna? ¿O cómo, o sea, qué está pasando en México para que a pesar de ser productor de combustible fósil esté importando tantísimo de Estados Unidos? México es productor, pero no es autosuficiente. Entonces, en la medida en la que la demanda de gas natural por lo menos ha crecido en sectores como eléctrico, con el mismo sector petróleo, sector residencial, la producción local ha venido decreciendo muy fuertemente. Entonces, justamente tenemos la visión de que México es un país productor, sí es un país productor, pero perdió su autosuficiencia y en la medida que perdió su autosuficiencia tuvo que importar gas. Y en vez de tomar medidas para reducir el consumo de gas y por lo menos electrificar Ujú. demanda en sectores como el industrial, en algunos sectores que son intensivos en la demanda de gas, siguió aumentando su consumo y lo cual ha hecho que la dependencia sea más notoria. Entonces, para resumir, simplemente el gas que producen no les da para sus propias necesidades. En cuanto a la electrificación de la demanda, o sea, no sé si en estos escenarios habéis analizado como una mayor cobertura de electricidad de toda la energía primaria. Pero, o sea, ahora mismo no sé cómo está México, de cuánta es en el mix de energía primaria, supone el consumo de electricidad y el resto de sectores, pues ya incluyen transporte, industria. Sí, justamente son los dos sectores que más consumen energía en México y son Ujú. sectores que el consumo es de energía térmica. Entonces, claramente habría que tener unas políticas agresivas que permitan, por un lado, electrificar sector industrial, que es bastante fuerte, muy marcado en algunas zonas del país, y sector transporte con el tema de vehículos eléctricos, y hacer una electrificación o una reducción del uso de gas natural para generación de energía eléctrica. Ahora, habría que plantearse también un análisis y es, en este momento, ¿vale la pena electrificar un sector como el transporte cuando la electricidad en su mayoría se genera con gas importado? O Ujú. hay que hacer un trabajo paralelo en el cual yo voy desvinculando un poco la generación con gas natural mientras voy electrificando el transporte, porque podría significar que una electrificación muy fuerte del transporte con una matriz eléctrica dependiente del gas importado podría disparar el consumo del gas natural Claro. también. Entonces, es Claro. parte del análisis de política energética que debe hacer el país. Vale, o sea, es que estaba pensando y justamente me retrotrae, ¿no? A cómo estaba España, pues igual hace 2010 o los años 2000, ¿no? Con el potencial solar que tenía y justamente, pues, mira, pues tenemos ya prácticamente 32 gigavatios de fotovoltaica, tenemos que instalar otros 30 hasta 2030 para conseguir el PENIEC, pero ahora el cuello de botella actualmente es la red eléctrica. ¿Por qué? Porque hemos priorizado la oferta, es decir, inyectar renovables, bueno, generación con renovables, pero la demanda se está quedando muy atrás, porque al final, pues la planificación de la red, los nodos están saturados, no sabemos muy bien cuáles son los puntos donde debería ir la nueva demanda, industria, pues, con lo que tú comentabas, transporte, centros de datos, hidrogeneras. ¿Cómo ves este punto de planificación y extensión de la red eléctrica dentro de esos escenarios que planteáis? Pues al final es clave, ¿no? Y vemos que es un error de planificación que se ha convertido, se ha cometido en muchos países y es que la transición se ha enfocado en el componente de generación limpia y ha dejado de lado la transmisión y el almacenamiento. Entonces, lo que se Ujú. tiene es que hay exceso de generación o exceso de capacidad instalada en algunos países en los cuales las redes eléctricas no tienen capacidad de absorber esa energía limpia que se está generando. Entonces, al final se puede tener toda la capacidad instalada que quieras en un país con mucho potencial, pero si las redes no están listas o si la demanda está distante de los puntos donde se está generando esa energía eléctrica, a veces hay que desaprovecharla y los niveles de vertimientos pueden estar creciendo.
Entonces, en la medida en la que los países, y es una de las recomendaciones y lo que estamos haciendo en América Latina, y es que en la medida en la que los países tomen la decisión de aumentar la capacidad de generación renovable, a la par se debería estar trabajando en aumento o fortalecimiento de esa capacidad de transmisión, en incluir sistemas de almacenamiento, ojalá principalmente en baterías, pero también trabajar en programas de respuesta a la demanda que den flexibilidad a todo el sistema eléctrico y permita que toda esa generación limpia que se está dando se pueda aprovechar en una forma correcta y ojalá maximizar todo ese potencial de generación renovable. O si no, pues realmente el esfuerzo únicamente de enfocarse en la generación se puede ver truncado por limitantes de tipo de transmisión de energía eléctrica. Ujú, ujú, ujú. Bueno, yo es que estaba pensando justamente, lo traigo todo a Europa, ¿no? Muchas veces, y es que al final nosotros, por mucho que hayamos conseguido en España, ¿no? Te quiero decir, un 60% de renovables, muchas veces no hay una transmisión del precio de la electricidad al consumidor. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado marginal, con un modelo marginalista. Entonces, en este caso, no sé cómo ves que los proyectos en México puedan, bueno, no sé cómo funciona el mercado en México, si esto si lo puedes explicar sería interesante, pero también si hay como un boom de PPAs, ¿no? De contratos bilaterales entre empresas y generadores de renovables. Bueno, en México el sistema es muy similar, aunque hay que dejar claridad que así como pasa en México, pasa en la mayoría de los mercados eléctricos, y es que el componente de generación solamente es un componente de la tarifa que experimentan los usuarios. Entonces, al Ujú, final los usuarios lo que dicen es, tengo mucha renovable, me están diciendo que las renovables bajan el precio del kilovatio hora generado, pero yo no lo experimento en la tarifa. Pero ujú, ese componente es solo una parte de una tarifa en la cual te cobran transmisión, te cobran distribución, de pronto claro. las pérdidas del sistema. Entonces, realmente dependiendo del sistema eléctrico y dependiendo del país, el componente de generación tiene un peso específico. México trabajó muy fuerte hace algunos años en subastas para energías Ujú, renovables, en la firma de PPAs justamente para garantizar que la energía que se generara fuera comprada en el largo plazo. Pero en los últimos años prácticamente el sector se ha congelado y por el sector me refiero al sector de las energías renovables. Entonces, lo que parecía ser un escenario en el cual México iba a ser el líder en las energías renovables en América Latina se convirtió en un escenario de estancamiento en el cual los proyectos que se vienen instalando son muy pocos. Se ha ujú, perdido confianza inversionista y ha dejado de ser un mercado muy atractivo tanto para los generadores como para de pronto las empresas que quieran hacer inversión. Ahora, también desde la política energética de orden nacional en México se ha empezado a dar nuevamente mucha relevancia a las empresas públicas. ujú, Entonces, en este caso, el rol de los privados ha pasado a ser un rol un poco menos importante que el que tenía hace algunos años. Entonces, justamente la mayoría o la mayor participación en los proyectos de generación renovable la debe tener de ahora en adelante la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad en México, y esto también Ujú. cambia un poco las reglas del juego habrá que ver de qué manera impacta en cómo perciben los inversionistas llegar a poner sus recursos y su dinero en México en el sector eléctrico. Estamos todavía a la expectativa de qué va a pasar. Justamente la comparativa que estableces, ¿no? De que México se está quedando atrás. En Latinoamérica vemos países como, bueno, vemos países, por ejemplo, como Costa Rica, donde las renovables son prácticamente el 100% de la generación, pero bueno, es verdad que Costa Rica es mucho más pequeño que México, pero hoy hay países también muy grandes como Brasil, por ejemplo, como Chile, que integran muy bien o están integrando muy bien las renovables en su territorio. ¿Qué efecto tiene esto sobre México? ¿México se da cuenta que se está quedando atrás en desarrollo del sistema energético, que tiene que, digamos, copiar o aprender cosas de otros países latinoamericanos? ¿Cómo afecta esta, digamos, geopolítica, entre comillas, o estas interacciones para que México pueda avanzar más?
Sí, es interesante porque la economía mexicana claramente es una de las más fuertes de América Latina y en extensión, pues México también es un país importante y ya hizo un desarrollo muy notable por allá entre 2019 y 2023 cuando casi triplicó la generación solar y en esa época cubría más del 7% de la demanda eléctrica total del país e iba por delante de los líderes ahora en América Latina que puede ser Chile y Brasil. Chile, por ejemplo, durante los últimos 5 años casi que triplicó la generación solar y tiene una participación, este recurso energético del 22% en la generación eléctrica del país. Y Brasil también lo está haciendo muy bien porque es que hace muy pocos años no llegaba al 2% de la generación solar y hoy ya estamos hablando de un 10%. Entonces, en ese contexto, México se ha quedado notablemente y a veces ve uno esas cifras así, le pueden parecer pues que no dicen nada, ¿no? Pero, por Mm. ejemplo, y pensémoslo un poco per cápita, México Ujú. estaba el último año instalando 8 vatios per cápita, mientras Chile instalaba 109. Entonces, la Ok, diferencia, la ok. diferencia es gigantesca. Brasil instalaba 72 vatios per cápita, por ejemplo, en 2024. Entonces, eso lo que está haciendo es que el mercado renovable en México pierda competitividad y pierda atractivo. Entonces, claramente, mientras Brasil y Chile siguen avanzando en la descarbonización de sus matrices eléctricas, en la independencia energética, México está un poco atrasado en este sentido y esto puede estar muy alineado con el tema de política energética y marcos regulatorios y es que han cambiado bastante dentro del país y eso lo que envía son un poco señales contradictorias al mercado que Claro. hace que de pronto no sea atractivo para quienes quieran invertir y prefieren hacerlo en países con marcos muy estables como Chile o como Brasil. Entonces, claramente pierde competitividad, los precios de los sistemas solares fotovoltaicos y de almacenamiento en baterías son mucho más caros que el promedio mundial, lo cual también impone una barrera al desarrollo de este tipo de tecnologías. Y por ejemplo, estamos hablando que en el caso de los sistemas solares fotovoltaicos, el promedio global puede estar un poco por debajo de los $700 por kilovatio instalado y en México cuesta un 38% más. Y en baterías, pues estamos hablando que puede claramente un sistema de baterías costar el doble en México. Entonces, esto hace que la ¿A qué se debe, pérdida de, perdona? de O sea, ¿a qué se debe? competitividad ¿Esto es algo regulatorio? ¿Es un arancel o es este coste? Básicamente, sí, no, básicamente esto es tema de mercado y de volumen. Cuando una economía ha dejado de invertir en un tipo de tecnología, ha perdido atractivo y los volúmenes que están manejando son tan bajos, entonces confluyen muchos temas Ya, para que economía de escala. pueda, Mm. claro, por temas de economía, por temas de economía de escala, principalmente, pero también encontramos que hay otros costos que están afectando, que están haciendo que en México sea más caro instalar este tipo de sistemas. Por un lado, lo que llamamos nosotros como los costos de equilibrio del sistema, que es cuánto puede Mm. valer el cableado, el montaje, la seguridad, la supervisión. Esto está muy, muy alineado con la mano de obra local y encontramos que pueden ser, por ejemplo, un 22% los costos más caros en México que en Chile y un 36% que en Brasil. Y esto justamente también está alineado con economía de escala porque esto también lo perciben los profesionales y es un sector que no despega, que no es muy dinámico. Claramente los profesionales están eligiendo otro tipo de carreras universitarias, otro tipo de formación tecnológica y no hacer montajes de instalaciones solares, por ejemplo. Entonces, la mano de obra puede ser un poco más cara y ahora los costos indirectos que esto está básicamente alineado con lo que son los permisos y el diseño de los sistemas. Estos encontramos que pueden ser hasta un 40% más altos en México que en Chile y casi el doble que en Brasil o China. Eh, Ujú. y esto es muy importante porque los permisos juegan un rol fundamental en cualquier tipo de proyecto de energías renovables. Y encontramos que los tiempos que está tomando en México esos permisos son muy, muy grandes, mucho más grandes que el promedio mundial y mucho más grandes que lo que puede pasar en la región.
Entonces, todo esto sumado está haciendo que los proyectos de energía solar con almacenamiento en México sean mucho más caros y menos competitivos. Aquí una curiosidad, porque justamente con lo que comentabas del tema regulatorio, normativo, también hay un tema de, digamos, voluntad política. Fue muy famoso el anterior gobierno de López Obrador por eso, por de repente ser muy rupturista con las renovables, volver atrás al petróleo. Lo comentábamos hace unos años que había sucedido esto en México. Pero nos comentas que ahora con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, eh, esto parece que está cambiando. ¿Cuánto de esperanzador es el panorama político ahora en México? Pues por la formación de la presidenta como científica y como experta en temas de energía, lo que esperamos es que el tema de las renovables pueda mejorar bastante, pero en ya ese primer plan de expansión del sistema eléctrico mexicano, lo que encontramos nosotros en nuestro análisis es que se le sigue dando mucha relevancia a la generación, por ejemplo, con gas natural, promoviendo Ujú. la instalación de nuevas centrales de generación de ciclo combinado y donde el presupuesto para las renovables es mucho más bajo, por lo menos desde la perspectiva pública, de lo que nosotros estamos esperando. Claramente con el presupuesto que tienen en ese nuevo plan de expansión no se cumpliría la meta del 45%, lo cual es un poco desalentador, pero yo creo que están empezando y esperamos el tema pueda mejorar y retomando lo de los permisos, puede ser una de las iniciativas que podría tomar el nuevo gobierno y es cómo de pronto crear una ventanilla única donde se pueda hacer fast track de esos Mm. permisos. Y es que no lo dije, pero por ejemplo, esto es un factor muy importante. En México, nuestro análisis lo que nos dice es que las licencias y los permisos para poder poner en funcionamiento un proyecto de energías renovables puede tomar entre Ujú. 2, 4 y hasta 5 años. Eso lo que significa es un periodo muerto muy grande con costos Claro. para los inversionistas, pero también es que en 4 o 5 años el panorama puede cambiar totalmente y eso quiere decir que Los el costo de la costes, claro, todo. tecnología puede Sí, sí, sí. cambiar, las eficiencias de los equipos, etcétera. Entonces son periodos ociosos que generan incertidumbre y generan exposición a cambios indeseados. Por ejemplo, Brasil gestiona permisos entre 1 o 2 años, o Uruguay, donde han sido súper eficientes, a veces entre 6 meses y un año en promedio los permisos. Entonces, este tipo de medidas que a veces son más de gestión, lo que pueden es ayudar a Mm. dinamizar el sector y es justamente lo que nosotros esperamos que pueda pasar en el nuevo gobierno. Bueno, hemos Ujú. estado hablando mucho de México. Vamos ahora a irnos al otro lado casi del continente, al sur. Vamos a irnos hasta Chile. Chile es un país que energéticamente es súper curioso porque, bueno, ya no solo por su forma, ¿no? Porque eléctricamente solo tiene prácticamente una línea de transmisión, Sí. norte-sur. Tampoco hay hueco para mallar mucho más la red. Eso caracteriza muchísimo la generación eléctrica en el país y cómo sus líneas de transmisión pues están típicamente muy sobrecargadas. Ya hace un año o 2 años, no, ahora no me acuerdo, pero sufría un apagón muy importante debido a una falla en una de las subestaciones clave de esa conexión norte-sur. ¿No fue este Y 2025, Marcial? ¿No fue fue a este inicios de este año? 2025. Yo Sí, es sí, que Sí sí. fue. tengo... Es que Ah, Muy, bueno, muy vale. cerca al evento en España. Sí, Sí. pues es que yo tengo un problema con las fechas que cuando no las tengo muy fijas me va a ir en la cabeza. Pero bueno, esa es la realidad de Mm. Chile. A pesar, integra muchísima energía renovable, tiene además muchísimos recursos también, tiene un desierto, tiene unas condiciones de sol muy buenas. Pero ¿qué pasa? Que por estas congestiones en las líneas, por este sistema eléctrico que no se puede desarrollar debido a su geografía, pues tienen muchos vertidos sobre todo de fotovoltaica y demás. Em, ¿qué, qué situación, te preguntamos también a ti, Wilmar, qué situación tiene Chile ahora mismo y cómo plantea su evolución en los próximos años o cómo la plantean ustedes? Sí, Chile definitivamente es un caso de éxito en América Latina y seguramente en el mundo, con un mix de generación eléctrico que se encuentra dominado por las renovables. Ahora, en el último año, en 2024, la energía solar y eólica aportaron cerca de un 34% de la electricidad generada, un 30% hidro. Entonces, es bastante, bastante limpia su matriz de generación y el crecimiento ha sido notable en los últimos años, muy enfocado en políticas
de Estado más que políticas de gobierno, políticas que han respetado cada uno de los presidentes que han venido al poder en Chile, lo cual ha permitido tener un despegue gigantesco y comparado pues con otros países de América Latina. Chile es el país donde la energía solar y eólica en conjunto tienen mayor participación, incluso superando Uruguay, que es un referente en eólica, pero combinado solar y eólico, Uruguay tiene un 30%, Brasil un 24% y Argentina ya por allí un 13%. Pero justo como lo decías, Chile tiene unos retos gigantescos y es que tiene un potencial muy grande de energía solar en el norte del país y tiene la demanda en el centro del país. Y si ustedes miran un mapa, Chile es un país bastante largo en el cual realmente tener redes malladas se hace muy difícil. Entonces, justamente tiene una única línea de transmisión, la cual prácticamente se ha saturado por el exceso de generación renovable concentrado en el norte del país y se hace muy difícil llevar esa energía eléctrica a Santiago y al área metropolitana de Chile. Y esto lo que ha desencadenado es una serie de retos tecnológicos y de operación de mercado un poco para aprovechar al máximo la generación limpia. Y es que unido al tema geográfico, el sistema eléctrico de Chile de cierta manera puede ser no tan flexible y entonces la inyección de electricidad que se podría dar de las fuentes renovables tiene que verse restringidas por razones técnicas o económicas o de mercado. Entonces, eso es lo que conocemos nosotros como vertimientos o recortes de energías renovables en este caso, y pues es una herramienta que tiene el operador del sistema para mantener el balance de la red. Y en Chile, este puede ser el principal reto que están teniendo actualmente. En Chile se habla de que ya pasaron al segundo tiempo del tema de las renovables, y es que fue un primer tiempo en el cual se aceleró en la instalación de sistemas de generación, pero ahora tienen otros retos y justamente los vertimientos es uno de ellos. Y estamos hablando de que en los últimos 2 años esos vertimientos se cuadruplicaron, lo cual es mucha energía recortada. Y hablemos del último año de 2024, esos recortes de energía renovable llegaron a más de 5.600 gigavatios hora en el año. Eso equivale, para ponerlo en un contexto claro, equivale al 19% de toda la generación solar y eólica de Chile en el 2024, o a más del 6% de toda la electricidad que se generó en Chile en ese año. Eso es demasiada energía eléctrica. En el contexto de demanda chileno, esos vertimientos podrían haber alimentado las necesidades eléctricas de 120.000 familias en un año. Entonces, esto ya impone un reto gigantesco para el sistema eléctrico. Nosotros lo que estimamos es que si Chile no hubiera tenido vertimientos, y hago la salvedad que todos los sistemas eléctricos tienen vertimientos, y generalmente a medida en que aumenta la penetración renovable, los vertimientos tienden a aumentarse, el sistema no es flexible, pero si Chile no hubiera tenido vertimientos, la generación solar y eólica habría llegado al más del 40% de generación en el 2024 en Chile. Esos vertimientos, por ejemplo, entre 2022 y 2025, los vertimientos son más de 11 teravatios hora, y a los generadores renovables les representaron pérdidas por más de 550 millones de dólares. Claro, aquí claro. Un concepto que me viene a la cabeza es, claro, esto en Europa lo integramos, pues, por ejemplo, ya no en Europa, sino en la península ibérica, lo integramos en que prácticamente el sistema español y portugués pues son el mismo, están muy, muy, muy fuertemente interconectados y se intercambia la energía entre ellos y eso ayuda a reducir muchísimo los vertidos. Claro, si pensamos en la red de Sudamérica como una gran red eléctrica de todos los países en su conjunto, claro, es verdad que Chile tiene una geografía muy particular, pero bueno, tiene su vecino Argentina, donde pues también podrían fomentar los intercambios. Se me ocurre que no sé si una de las medidas que se plantea para fomentar o para disminuir estos vertidos es fomentar una red eléctrica unida sudamericana o esto no está todavía sobre la mesa. Sí, pero esto puede tomar tiempo. Chile ya está tomando medidas para reducir los vertimientos pues yo creo que hay 3 principales razones por las cuales Chile está recortando tanta energía renovable. Primero, lo que les hablaba de su potencial de generación, el mayor potencial de generación en el norte, demanda en el centro.
También falta de capacidad de transmisión, entonces uno entendería que la principal solución puede ser robustecer esa capacidad de transmisión porque hay muchas congestiones. Chile empezó a construir una línea de transmisión de norte a conectar el centro y el sur del país de 1.500 kilómetros. Se espera que esa red de transmisión entre en operación a finales del año 2029 y esto ya va a aliviar notablemente esos vertimientos y va a permitir que se inyecte un mayor potencial de generación renovable, sobre todo en las horas pico solares donde son los mayores recortes. ¿Qué pasa también? Que la hora pico solar, como pasa casi en todas partes del mundo, no coincide con el pico de la demanda. Claro. ¿Y qué se puede hacer allí? Aparte de la transmisión, almacenamiento. Y Chile está trabajando muy fuerte en almacenamiento, es el líder en almacenamiento a nivel de América Latina, está a unos meses de tener en funcionamiento 2 gigavatios, el plan es poder tener 6 gigas para 2050, que lo van a cumplir unos 5 o 10 años antes porque lo están haciendo muy bien, entonces tienen esas medidas que les pueden ayudar, pero ahora ¿qué hacer mientras entran esos proyectos grandes de infraestructura? Y es que no se puede esperar 5 años y que los vertimientos sigan creciendo. Nosotros hicimos un análisis de qué podría hacer Chile y nos encontramos con que claramente hay medidas que puede tomar, populares o no, pero por ejemplo, crear un mercado formal de respuesta a la demanda. La respuesta a la demanda en Chile es muy incipiente todavía, entonces poder generar esos incentivos para que tanto los industriales como los comerciales o los residenciales puedan modificar sus patrones de consumo de energía eléctrica acorde a señales de precio o a señales de incentivo. Eso puede ayudar. Por ejemplo, pensar en que las nuevas industrias como los data centers puedan estar o tener incentivos para localizarse cerca a las zonas donde se genera esa energía renovable, que en este caso es el norte, creando como polos de desarrollo en zonas específicas del país, pero también muy cerca de la generación de energía eléctrica, permitiendo evitar un poco colapsar las redes de transmisión. Otra medida de la que nosotros analizábamos es que los nuevos proyectos de generación renovable que pretendan instalarse en las zonas donde hay o congestión de la red de transmisión o congestión o sobrepoblación de generación, no tengan tantos incentivos como proyectos que estén instalados por lo menos cerca a los grandes centros de demanda. Esto lo que podría hacer es que los inversionistas y quienes quieran entrar al mercado de la generación reciban incentivos por instalar sus sistemas en zonas diferentes a las zonas donde ya están congestionadas. Entonces, hay muchas medidas que podría implementar el país, pero claramente está trabajando de gran manera para poder reducir esos vertimientos. Justamente una de las que comentas es la que se está viviendo ahora mismo en España, que es una relocalización de la demanda, sobre todo de la nueva demanda, ¿no? Hidrogeneras, data centers. Al final se están ubicando en esos polos nuevos industriales en zonas que antes pues no había un desarrollo industrial como tal histórico. Entonces, bueno, está habiendo como una relocalización, incluso a nivel europeo. Como bien sabrás, la industria del norte, por los precios que tiene el sur del Mediterráneo de electricidad, pues poco a poco está tratando de irse hacia el sur a buscar precios más baratos para abaratar su producto, ¿no? En ese punto, y con todos los enfoques comentados, porque ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, pero yo creo que este está quedando un podcast de café para los cafeteros, es decir, aquí ingeniero, que no es ingeniero, que se abstenga de entrar. ¿Qué puede aprender Europa de la TAM en esta transición energética y viceversa, ¿no? ¿Qué puede aprender la TAM de igual un desarrollo más avanzado que hay en Europa, pero que también tiene sus riesgos y tensiones que estamos viviendo ahora mismo? Sí, Europa tiene un trabajo muy fuerte en transición energética y lo ha hecho muy bien, pero igual de América Latina yo creo que se pueden aprender algunas cosas y una que me parece bastante importante es, por ejemplo, el caso de Uruguay en la reducción de las importaciones de combustibles fósiles para generar electricidad. Es que un país como Uruguay en menos de 15 años pasó de depender de las importaciones de combustibles fósiles a tener en algunos momentos más del 95% de generación con renovables, utilizando contratos de largo plazo para suministros de electricidad, diversificación tecnológica, inversión privada y marcos regulatorios y políticos estables. Entonces, yo creo que ese es un caso interesante, sobre todo para los países que dependen en gran medida
que dependen en gran medida de la importación de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. Y esto lo que evita es poner en riesgo un poco la seguridad energética de los países, y basta con pensar en lo que pasó en el tema del suministro de gas ruso a Europa, y es un contexto muy similar. Ujú, Y ujú, por otra parte, de pronto yo pensaría en la vinculación de la transición energética, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino alinearla con un tema de reducción de pobreza energética. Y es que aunque no ujú, parezca, y a nosotros a veces en América Latina nos cuesta creerlo, pero en Europa, en muchos países, hay problemas de pobreza sí, energética, y la transición energética sí que debería estar encaminada hacia allá. A esas personas que no tienen la capacidad de pagar su factura eléctrica o su factura de gas, en este caso para calefacción, por ejemplo, en el invierno, ujú, que puedan vincular la transición energética, ese tipo de cosas. Y en América Latina se está trabajando muy fuerte en eso, con programas de transición justa para justamente poder apoyar a esas comunidades vulnerables desde el punto de vista energético. Y nosotros desde América Latina para Europa, creo que hay muchos aprendizajes. La primera, y justamente la hablaban ustedes hace un momento, es las interconexiones fronterizas. Ujú. Es no solo una forma de reducir los vertimientos, pero también una forma de entregar balance al sistema eléctrico, de prestar más seguridad energética. Y creo que eso es algo, lo principal de lo que debería aprender América Latina de Europa. A veces en América Latina creemos que un sistema de interconexión lo que puede hacer es beneficiar a unos y perjudicar a otros, pero el caso europeo es muy interesante para mostrar de Ujú. qué manera los beneficios seguramente son mayores a los potenciales daños que pueda causar, ¿no? Otra cosa muy interesante es la aplicación de mecanismos de flexibilidad limpia, redes inteligentes y almacenamiento. Creo que lo han hecho bastante bien, y nosotros deberíamos un poco aprender de eso y no basarnos únicamente en el exceso de generación hídrica, que es el único respaldo que tenemos. Cómo hacer electrificación del transporte con una red de infraestructura alrededor de este tipo de tecnología. Y de pronto hablar de las cooperativas y comunidades energéticas, que creo que funcionan en España y en otros países. Ese Sí, tipo de modelos de energía comunitaria podría ser un gran aprendizaje para nuestra región. aquí totalmente de acuerdo, Wilmar, contigo en que dos asignaturas muy pendientes de que tiene Europa es primero solucionar la pobreza energética, que de hecho cada vez que sale un estudio indica que cada vez más tendemos a infradimensionar, sí, los datos de pobreza energética en Europa, o sea, si tenemos mucha más pobreza energética de la que podemos medir. Y el segundo dato es que esa transición justa, ¿no? Donde en España siempre decimos que la transición energética va bien, pero la transición justa quizás no tanto. Así que vamos a rescatar ujú. aquí desde Europa esas dos cosas y aprender a intentar también incluirlas. Nos estamos quedando ya sin tiempo, Wilmar, así que si no te importa, vamos a pasar a la que tengo aquí, que es la pregunta favorita del programa, que es que te vamos a otorgar la varita mágica de energía granel, te vamos a otorgar poderes mágicos con los que tú nos vas a poder decir cómo imaginas o cómo te gustaría que fuera la evolución hacia el futuro del el sistema energético en Latinoamérica. Bueno, me encanta porque al final yo siempre he creído que la transición energética en América Latina se debe hacer a la latinoamericana. Realismo Eso mágico, no ¿no? hay de Claro. otra. Sí, y al final eso es que prioricemos seguridad e independencia energética aprovechando los recursos locales, los recursos que Eso tiene es. cada país, donde podamos electrificar la demanda, podamos tener mercados eléctricos regionales, que es justamente lo que estábamos hablando, pero también que pasemos de productores de materias primas a exportadores de tecnologías. Y esto en el contexto de la transición energética es fundamental, porque con las vastas reservas de litio que tenemos, por ejemplo, y de minerales críticos para la transición, deberíamos estar nosotros refinándolos y exportando tecnologías en vez de materias primas. Yo creo que con eso lograríamos una transición energética justa y maravillosa, beneficiosa para la región. Tal cual, porque no olvidemos que Sí. Latinoamérica tiene sobradamente más recursos, no solo energéticos, sino materiales, minerales, etcétera, que Europa. O sea, pero a unas diferencias abismales.
Entonces, bueno, a ver si ya lo empiezan a aprovechar y empiezan a construir su sistema energético alrededor de eso y podemos ver una evolución clara y rápida de Latinoamérica en el futuro. Y ya la última pregunta para acabar, Wilmar. Estamos preguntando a nuestros invitados en esta temporada a qué persona le gustaría que trajéramos por aquí en otro programa y para hablar de qué. Wow, pues yo soy un admirador. En Ember tenemos un equipo que se llama el equipo de futuros. Y Ujú. actualmente estamos trabajando en algo que se llama Electrotech Revolution, que es cómo la Anda. electrificación está cambiando todo el panorama energético mundial y la geopolítica energética, y cómo Ujú. las naciones a futuro que electrifiquen justamente su demanda de energía van a ser quienes lideren un poco el comercio mundial y el panorama energético mundial. Entonces, si Los hubiera alguien que a mí me electroestados, ¿no? gustaría con Como el se que llama ustedes ahora. hablaran, Sí, sí. sí, sería justamente con alguno de mis colegas del equipo de futuro de Ember, y que le pudieran contar a su gran audiencia sobre esa revolución de la electrificación y de las tecnologías de electrificación. Pues la verdad que parece un tema súper interesante. Hagamos la entrevista agradeciendo primero a Wilmar por haber venido, a nuestra audiencia, que les voy a poner de tarea que de verdad sigan a Ember en, pues sé que tienen X, o sea, Twitter, sé que tienen Instagram, sé que tienen LinkedIn. Entren en su página web porque tienen todo súper bien explicado. No sé si me estoy dejando alguna red o algo que quieras promocionar, Wilmar, pero de verdad que conocer el trabajo de Ember de cerca me parece algo súper, súper interesante para entender la transición energética en cualquier lado del mundo y de cualquier forma, porque lo explican todo súper, súper, súper bien. No, decir que tenemos un explorador de datos eléctricos, que no hay que ser experto en el sector energético ni eléctrico para entender. Entonces, Ujú. pueden entrar allí, mirar demanda, mirar capacidad instalada y aprender un poco del sector de forma muy fácil y además de con acceso gratuito. Totalmente, totalmente recomendable por eso, porque saben acercar muy bien la información de forma clara y bien analizada, toda la información del sistema energético a la gente, y la Ujú. verdad es que, joder, muchas veces no me ha pasado ni una, ni dos, ni tres, sino muchas veces el estar pensando cómo explicar algo y de repente ver una infografía de Ember o algún estudio y decir, contra. Pues así, pues esto es lo que yo estaba buscando. Así que muchísimas gracias, Wilmar, por venir, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a todo el equipo de Ember y ya saben que vamos ahora con nuestra sección de opinión de alta tensión. Muchas gracias, Wilmar. Muchas gracias a ustedes. Feliz resto de día. Pues ya estamos aquí en la escena postcréditos, después de la entrevista, en esta sección tan abrumadora que hemos apodado Opinión de Alta Tensión. Hoy le toca a Ismael partirse la boca con quien ose llevarle la contraria. Así que bueno, Ismael, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy, América Latina debe dejar de ser el patio de recreo de Estados Unidos, de donde obtiene recursos naturales a cualquier precio, incluso la propia vida. Ahora se encuentra ante una oportunidad histórica. Países como México poseen un potencial solar extraordinario, comparable con los mejores lugares del mundo. Pero la transición energética hacia energías limpias es mucho más que un cambio tecnológico. Es una poderosa herramienta para generar valor económico, fortalecer las comunidades y reducir la desigualdad. Imaginen un futuro donde su energía no dependa de combustibles fósiles, aprovechando los recursos propios como el sol, el viento y los minerales, lo que no solo fortalece la soberanía y la seguridad energética, sino que también se despierta un motor de desarrollo regional sin precedentes. Esta transformación impulsa la creación de miles de empleos de calidad. También se dinamizan las economías locales y se ofrecen nuevas oportunidades para las personas, creando un círculo virtuoso de prosperidad donde ellos se benefician. Es el momento de actuar con voluntad política y visión de futuro, eliminando el yugo gringo. La transición energética es la oportunidad para construir una América Latina más próspera, equitativa y dueña de su propio destino. ¡Pum! Micro fuera. El yugo gringo, de locos, Yugo Ismael. gringo. O sea, adoro que hayas dicho eso. Bueno, Yugo gringo. ya saben que si no les gustó esto, nos pueden criticar siempre Criticar, en exactamente. @ismoralopez o en su LinkedIn Ismael Morales, y a mí en Capitán Renovable o en mi LinkedIn Marcial González. Nos vemos, ya saben, la semana que favor. viene, y disfruten mucho y pásenselo muy bien. Chao, hasta pronto. Hasta pronto.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.